salen de la nada, ¿no? Siempre los mando a psicología, pero no todo el mundo lo hace. Eso también podría ser una buena invitación para los colegas a que piensen en ustedes. Bueno, yo soy hija de psicóloga, entonces valoro mucho la psicología. Por esa razón es que los valoro, sí, los valoro mucho la psicología porque sé el amor que tienen por sus pacientes, que va mucho más allá de los costos y de todo eso, porque hay gente que ve la psicología como un lujo. Pues mucha gente piensa... Sí, mucha gente piensa todavía que eso es lo que está sucediendo. Entonces, no, es necesario, o sea, es algo necesario y es un complemento perfecto para ese manejo multidisciplinar. Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo contigo, o sea, yo sí pienso que obviamente el tema de utilizar todos los medios que tengamos nosotros alrededor para trabajar con ese tema es supremamente importante, porque obviamente, pues, como tú lo acabas de decir, a nosotros no nos llegan los pacientes en los mejores momentos, sino cuando ya hay un caos en el camino y cuando ya no hay manera de solucionarlo, y ya, como estabas diciendo tú, pues nosotros tenemos obviamente una respuesta muy abrupta cuando se trata de alopecia. Por ejemplo, en este caso particular, la alopecia, que obviamente tú nos vas a contar mejor qué es, mejor dicho, cómo se da en temas de dermatología, pero la alopecia obviamente en temas de emocionales y psicológicos, pues es muy abrupta, porque cuando, imagínate tú levantarte sin la mitad de la ceja, levantarte con un hueco en la cabeza, levantarte, o sea, estamos hablando del tema que más se ve, ¿no? Sí, bueno, exacto, que más se ve. Entonces, yo como psicóloga y además como persona que en algún momento de la vida sufrió alopecia areata, entiendo perfectamente de qué se trata el tema, o sea, entiendo muy bien qué es levantarte y que tu mamá te vea un hueco en la cabeza. Es como, ¿qué es eso? Además, yo siempre me pregunté, ¿a dónde se fue el pelo? O sea, ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque eso no aparece que en ningún dices lado. es súper típico. Siempre dice el paciente: doctora, el peluquero me dijo, mi novia, mi novio, yo no me di cuenta, un compañero de trabajo, del cubículo de atrás, de la oficina de atrás, porque realmente, y mira, desde ese preciso momento donde el paciente se entera, empieza a generarse la ansiedad, porque cuando no sabía, incluso estaba repoblando, es como nosotros llamamos a la salida espontánea de cabello. Cuando se entera, parece que hasta empeora un poco, pero por la parte mental. Entonces, primero que todo, quisiera como aclarar el concepto. Alopecia areata es una inflamación abrupta, intensa y muy rápida del cuero cabelludo o de la piel cabelluda. Puede ser en el cuero cabelludo, las cejas, las pestañas o la barba. Y se produce de una manera tan intensa que provoca una inflamación que hace soltarse todos los folículos con toda su estructura de un solo tajo, en un solo momento, como todo un parche. Entonces, por eso ellos dicen una moneda. Tengo una moneda, me vieron una moneda, me encontraron una moneda. Entonces, no es como esa alopecia, como otros casos que va poco a poco, que el paciente va perdiendo cabello poco a poco. Entonces, por eso empieza a ser intensa. Por el diagnóstico es abrupto, la salida de la inflamación es abrupta, sobre todo en lugares donde son estigmatizantes. En el caso de los hombres que normalmente no tienen el cabello tan largo, no tienen cómo esconder de alguna manera. La barba es muy estigmatizante, la parte de la barba. Las cejas y las pestañas son algo que yo siento que tiene un componente emocional como superior, en el caso de que, bueno, es tu mirada, o sea, es algo como muy importante. Y aquí, pues, más como persona que como dermatóloga, entiendo que para dormir son vitales las pestañas, las cejitas para mirar, desde mirarte al espejo. Entonces, en ese momento empieza a generarse la necesidad por consultar contigo. Sí. Bueno, pero hay algo súper importante que tenemos que saber del tema de la alopecia areata, y es que la alopecia areata, o la ansiedad que viene atrás, o mejor dicho, los trastornos emocionales que vienen detrás, porque no solamente tenemos que hablar de la ansiedad, está la depresión, está la baja autoestima, está un bajo autoconcepto, tenemos muchos trastornos de fondo que pueden influenciar. Obviamente la ansiedad es como el que nosotros pensamos, que es lo que más genera como una consecuencia, pero no hay que pensar en el momento inmediato de cuando se presenta la alopecia areata como tal. O sea, nosotros tenemos que pensar como psicólogos que no es lo que yo siempre les digo. Nosotros como psicólogos lo que hacemos es responder a una necesidad inmediata, pero yo inevitablemente tengo que irme a la raíz del problema. O sea, me tengo que devolver
me tengo que devolver a la raíz del problema para poder saber dónde viene realmente el origen o de dónde se origina esa situación. Porque es que muchas veces me dice el paciente, mira, es que entonces me empieza a contar la situación particular y yo le digo, ok, ¿eso hace cuánto fue? ¿Cuánto pasó? Y cuéntame un poquito más de ti. Porque muchas veces viene de fondo. Obviamente hay cosas y hay situaciones en el momento y que son momentáneas y que son situaciones que pasan, que generan una situación particular, pero tú más que nadie como médico me puedes aclarar, les puedes aclarar la situación, y es que la alopecia areata no es como que se inflamó hoy y mañana desapareció el pelo. Esto tiene un proceso de inflamatorio en el que yo reacciono, mi cuerpo reacciona. Entonces, esto viene de tiempo atrás. Sí, además, incluso, bueno, se habla del componente autoinmune, es la teoría en la que yo más creo, porque lo veo y lo vivo con el paciente, y es por eso que se relaciona tanto con la parte emocional. Entendamos que esa inflamación se gestó en un problema metabólico, que el mismo paciente que tiene, por ejemplo, un trastorno tiroideo que es muy común, puede tener depresión. El mismo paciente puede tener ansiedad. Pero además el problema de tiroides afecta muchísimo el tema emocional, ¿no? Entonces eso ahí tenemos otro problema, porque entonces ahí suele pasar algo muy particular, y es que el problema, por ejemplo, los pacientes con tiroides, en este caso que pones tú el ejemplo, pues son pacientes que tienen un estado de ánimo muy fluctuante, demasiado fluctuante, porque obviamente hay unos días en que mis receptores están mucho mejores, entonces recibo mejor mi medicamento, y hay otros días en que no, y entonces el medicamento no hace el efecto que debe hacer, y entonces yo tengo estados de ánimo depresivos, como diríamos nosotros. Y eso es los pacientes diagnosticados. Pero los pacientes que no tienen diagnóstico, ¿qué es lo que nosotros buscamos? En dermatología, pues es nuestra responsabilidad, y es la atención honesta y total. Yo pienso que empieza por eso, pedir todos los exámenes. Yo voy mandando psicología, pero ya voy pidiendo todos mis exámenes. ¿Cómo está tiroides? ¿Cómo están algunas? En el caso de algunos pacientes, por lo menos, sobre todo los pacientes pediátricos, uno pide como más exámenes, ¿listo? Incluso resistencia insulínica, glicemia en sangre, que es el azúcar en la sangre, muchas cosas que a uno le parece como que ¿qué tendrá que ver? Pero sí, porque un niño puede estar debutando con diabetes, puede estar debutando con hipotiroidismo o con hipertiroidismo o con alguna otra cosa, y tenemos que asociar todo eso. Pero yo también siempre trato de preguntar sobre el sueño, porque yo siento que tiene mucho que ver. Antes de enterarse también había problemas de pronto en el colegio, de pronto no está durmiendo bien. He visto muchos casos de que cuando los padres se separan surgen muchas veces alopecia areata y vitiligo. Es súper común. Cambio de colegio, muerte de una mascota, dermatitis atópica también tiene mucho eso. Bueno, algo que uno dice no es un problema tan grande, pues se cambia de mascota. No, la mascota para el niño no es un objeto como para muchos adultos, sí, es un amigo. O sea, es perder un amigo, es que se te muere un amigo o que te quiten un amigo. Y muchos padres regalan la mascota sin el consento del niño. Ahí nosotros estaríamos hablando ya, Laura, o estaríamos hablando nosotros de un tema súper importante, y es la psicosomatización o la somatización de las situaciones particulares que ocurren. Entonces, eso lo que suele suceder es que nosotros somatizamos la situación que estamos viviendo. Entonces, ahí entro yo muchísimo, ahora que me estás hablando de niños, en el centro es lo que más trabajamos nosotros. Yo trabajo aparte en mi consulta con muchos adultos, pero en el centro trabajamos muchos niños, y hay algo muy particular que pasa con los niños, y es que los niños no tienen las habilidades, si no la tienen muchos adultos, o sea, vamos a ser claros, pero si no la tienen muchos adultos, el tema de inteligencia emocional, manejo de expresiones, control de las emociones, pues imagínate un niño que no tiene las herramientas para poder expresar y decir es que tengo rabia, es que estoy triste, es que me está doliendo, estoy haciendo un duelo. Entonces ahí vienen las somatizaciones de muchas cosas. Entonces tenemos que acordarnos que cuando yo hablo de somatizaciones es la forma en la que yo como individuo de alguna forma reacciono, o mi cuerpo reacciona ante cualquier situación, especialmente situaciones emocionales y a nivel mental. ¿Por qué? Porque cuando es algo físico, pues tú ya sabes que, no sé, me partí un dedo, una mano, pues el dolor es físico, pero cuando yo tengo una situación emocional, una situación a nivel psicológico, lo que suele pasar es que mi cuerpo, como yo lo que hago es que la tapo, lo bloqueo, la tapo, entonces mi cuerpo lo que suele hacer es decir, ok, no quieres enfrentarla de frente, yo necesito expresarlo de alguna manera. Entonces ahí tengo migrañas, cefaleas tensionales, tengo gastritis, tengo úlceras, tengo también trastornos de sueño, dermatitis atópicas, alopecia areata, tengo falta de apetito, tengo desórdenes hormonales, o sea, tengo muchísimas cosas con las que a mí me llegan acá, y lo primero que yo pregunto es, bueno,
cuéntame qué te pasó. Todos lo preguntan. No, y cuéntame qué te pasó. ¿Alguna cosa nueva que haya podido suceder que reviente, que haya detonado esto? Entonces empiezan a contar una situación particular, pero entonces cuando ya me empiezan a contar la situación particular, empiezas a ahondar y empiezas a decir, ok, esto no viene de acá, esto viene de muchas otras situaciones anteriores. Entonces la somatización es la base con la que nosotros como psicólogos trabajamos, porque yo lo primero que les pregunto es, ¿estás durmiendo bien? ¿Estás comiendo bien? ¿Cómo está tu sueño? No sé, dolores de cabeza, gastritis, porque obviamente mi cuerpo, cuando yo no soy capaz de procesar una emoción y validarla de la manera correcta para poder expresarla, pues mi cuerpo dice, ok, tú no la quieres sacar, yo me encargo. Entonces empezamos a tener efectos. Es para que entiendan qué es la somatización, especialmente cuando hablamos de temas emocionales. Súper. Bueno, lo que decías de los niños es súper importante porque además, en ese mismo momento que están pasando cosas en los niños, el sistema inmune también es inmaduro. Entonces, pues no solo su pensamiento es inmaduro, aunque bueno, hay niños que son realmente sorprendentes, pero el sistema inmune es inmaduro, entonces sus respuestas adaptativas y de todos los tipos a nivel molecular y celular, todo lo que pasa por dentro sin que uno sepa el nombre, ni se entere, ni lo sepa pronunciar, es inmaduro. Entonces, junto con todo lo demás, siempre va a producir como esas crisis de alopecia areata. Total. Entonces, me gustaría como desarrollar las preguntas como primeramente y llevar como ese orden. Ya dijimos cómo identificarlo, la caída de cabello abrupta, o sea, de un momento a otro cuando la notamos, pero no empezamos a ver como el pelito a pelito que se va cayendo, sino que vemos el lugar sin pelo. Puede ser piel cabelluda o cuero cabelludo para las personas que van llegando, puede dar en cuero cabelludo, pestañitas, barba, bigote, pues en el caso de las personas que bueno, hay una cosa muy importante y es una pregunta que nos hicieron ahorita, y es que ¿cómo identifico si es por estrés o si es por ansiedad o por si es algo? Pues si me estás hablando a nivel psicológico, pues lo primero, ustedes saben, yo siempre les he dicho, ustedes saben perfectamente si has estado sintiendo ansiedad o si has estado muy estresado a nivel laboral, a nivel familiar. Mira, hay algo muy importante que sale en los estudios que tenemos nosotros como a nivel psicológico de este tipo de situaciones, entre muchas otras, en donde hablamos de la somatización, y es que los problemas familiares son la cabeza de la mayoría de las situaciones de somatización, especialmente en trastornos como dermatitis atópica, alopecia areata, vitiligo, gastritis. O sea, son situaciones que son tan difíciles de manejar que mi cuerpo encuentra la manera de salir de alguna manera. Entonces, ¿cómo lo puedo identificar? Como les digo, ustedes saben perfectamente si ustedes están teniendo algún problema familiar, si ustedes están teniendo una situación difícil a nivel laboral. Entonces, ahí nosotros lo que hacemos es discernir. Usualmente el estrés nos lo confunden mucho con la ansiedad. Entonces, yo siempre les digo, son dos cosas diferentes. El estrés es como algo que me acompaña permanentemente durante el día, entonces yo corro y lo necesito porque me ayuda. Claro, el estrés, hay un estrés bueno y un estrés malo, o sea, el estrés de supervivencia, por decirlo de alguna manera, que hace que yo de alguna manera me comporte de alguna forma. Eustrés. No, yo sí, Entonces, el estrés es algo que obviamente es necesario en la vida, pero lo tengo que poder manejar, o sea, tengo que poder lidiarlo y manejarlo, exacto, lidiarlo con él. Entonces la diferencia radica en que el estrés como tal, lo que suele hacer el estrés es que me acompaña durante todo el día. O sea, el estrés es algo que está conmigo todo el día. Estoy afanada, estoy preocupada, o sea, la ansiedad no. La ansiedad lo que suele suceder es que se presenta esporádicamente durante el día. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Tengo picos de ansiedad. Entonces, me da en la mañana cuando me levanto, me da al mediodía porque me acordé de algo, o me da en la noche antes de acostarme a dormir. Entonces, porque es que la ansiedad, si fuera algo que te acompañe durante todo el día, sería absolutamente imposible vivir. O sea, ustedes imagínense vivir con una sensación de angustia, como digo yo, de desasosiego terrible, que es terrible. Una situación de desasosiego que a uno, no sé, no le da hambre, le duele el estómago, le sudan las manos, le da taquicardia, no puede respirar. Entonces, son muchas de las varias cosas que presentan la ansiedad. Entonces, la ansiedad es una cosa que la van a reproducir en picos. Por crisis. Muy parecido a las enfermedades que acompañan. Por picos. ¿Eso qué quiere decir por picos? Por eso lo explico y me hago muchísimo énfasis en eso. Picos es que yo lo voy a presentar en momentos específicos del día. O sea, un momento en la mañana, de pronto al mediodía y de pronto antes de acostarme a dormir. Pero no es algo como que me voy a acompañar durante todo el día. El estrés sí me acompaña durante todo el día. Entonces eso es muy importante que lo sepamos basados en la pregunta que nos habían hecho.
Y ahora sí tenemos otras preguntas. Bueno, ¿qué factores pueden influir en su aparición? Ya desarrollamos algunos, pero vamos a recordarlos y igual repasamos. Trastornos tiroides, trastornos metabólicos. Dentro de esos metabólicos están trastornos de la tolerancia o intolerancia a la insulina, del manejo de esa insulina. No siempre significa diabetes, por eso siempre hay que, cuando hablamos de un diagnóstico tenemos que tener la certeza. Nunca hablamos de diagnóstico si no la tenemos. Trastornos tiroideos y trastornos emocionales. Otra cosa que noto mucho también, aparte de lo de la separación de los padres, que es súper común en los niños, también es, bueno, en muchas personas, alguna crisis que ellos ni siquiera han detectado. Sí. Por ejemplo, un familiar nuevo en la casa, un hermanito nuevo, eso también pasa mucho. Después de una hospitalización hubo una depresión y la persona no se enteró que estaba deprimida. Pues no se enteró que estaba deprimida porque nadie le preguntó la triada de la depresión. Trastorno del sueño, trastorno del estado de ánimo y trastorno de la alimentación. Eso es muy fácil y cualquier persona lo hubiera podido diagnosticar. Pero no se lo preguntan. Exacto, no se lo preguntan. No lo saben. Sí, pero en una hospitalización es muy común. Bueno, en una hospitalización podríamos verlo. Y la persona estuvo en UCI, se salvó, mucha gente dice, bueno, volví a nacer, no sé qué, pero al fondo de todo, uno no es una máquina, o sea, al cuerpo nadie le avisó que te ibas para UCI, nadie le avisó que te iban a operar, nadie le avisó que te iban a hacer toracotomía, toracocentesis, cirugía, yo no sé qué, mil cosas, y en el caso de los niños también pasa. Sí. En los bebés, sobre todo, ¿quién les avisa a un bebé? Pues que le van a hacer una cirugía, ¿no? Los papás firman el consentimiento y al niño lo meten a un quirófano, el anestesiólogo le coloca anestesia en todo el cuerpo y el cuerpo empieza a responder como todo eso que tú dijiste, todos esos mecanismos, pero nadie le avisó al sistema nervioso, mira, esto va a pasar. Incluso los mismos medicamentos hacen también un efecto sobre un estrés. Yo a los pacientes siempre les digo, hay estrés de todo tipo, estrés quirúrgico, estrés químico, estrés metabólico, estrés emocional. O sea, terminas, te sale, te cuadras, te puede salir. Es así. O sea, eso es todo. Bueno, eso es una de las cosas más importantes que hasta las emociones positivas. A la hora de hablar de temas emocionales como una influenciadora o como una influencia para que se produzca una enfermedad física. En este caso estamos hablando específicamente de la alopecia areata, pero son muchos. O sea, nosotros tenemos lo que yo les estaba diciendo, ¿qué influye? Influye mi entorno familiar, influye mi entorno laboral, influye cómo esté mi relación de pareja, si acabo de tener una ruptura amorosa, si no, si tengo problemas a nivel familiar, si tengo una adecuada autoestima o no, un adecuado autoconcepto, si soy una persona que se considera una persona independiente, segura, o si más bien soy una persona que tiene un autoconcepto o una autoevaluación propia muy pobre, personas con depresiones. Entonces son muchos los factores a nivel emocional que influyen muchísimo y que vienen a jugar un papel muy importante a la hora de hablar de estas situaciones. O sea, yo siempre le digo a los papás como por favor, si ustedes entendieran, y esto es un llamado que les hago, es si ustedes entendieran que las situaciones emocionales necesitan la misma atención que una situación a nivel físico. O sea, estoy hablando de un tema de dermatología, un tema de se me rompió un brazo y me fui al médico. Pues cuando tú tienes una ruptura, un cambio, algo, ahí necesito un apoyo psicológico, porque es que no todos tenemos las mismas habilidades para poder enfrentar cambios, para enfrentar rupturas, para enfrentar duelos. Entonces no todos tenemos exactamente las mismas capacidades y las mismas habilidades para hacerlo. Eso no quiere decir que no lo podamos desarrollar, claro, pero para yo poderlo desarrollar necesito reconocer cuáles son mis debilidades y cuáles son mis virtudes y saber en dónde tengo que trabajar. Entonces mucha gente nos deja a nosotros de últimos, seguimos siendo el tabú de la sociedad, pero cada día más estamos empezando a entender que así como lo médico atraviesa todo, lo psicológico sí es verdad que atraviesa todo. Mira, yo siempre les digo a mis pacientes que hagan un ejercicio muy sencillo, y es cuando ustedes tienen un problema de trabajo y van a su casa, ustedes usualmente de alguna manera logran desconectarse del problema de trabajo, ¿o no? O sea, siempre, de alguna forma logro hacerlo. Me distraigo, la familia está en la casa y entonces ya como que el chip me cambia. De la puerta para adentro. Pero cuando yo tengo un trastorno o cuando yo tengo un problema emocional, o sea, a nivel emocional, te estoy hablando de una ruptura amorosa, un problema con un papá, con un amigo, con alguien, con quien sea, un tema a nivel emocional, nunca, jamás en la vida los logras dejar de fuera. Entonces, el tema emocional atraviesa
todas las áreas de la vida y está todo el tiempo. O sea, ustedes pueden, como les digo, liberarse de algún problema a nivel económico o en un problema de trabajo, pero el tema a nivel emocional es algo que a mí siempre me va a acompañar. Siempre, o sea, es tu estado de ánimo, es la forma en la cómo te relacionas. Entonces, por eso les digo, deberían incluso en serio, yo les digo, háganse controles de psicología cada 2 meses, cada 6 meses. O sea, esto es una cosa que debería acompañarnos. Vamos a ver, todos vamos a ver. Te voy a contar algo muy chistoso que me pasa, y es que a veces tengo niños y están ambos padres, que pueden que estén separados normalmente, pero que van a la consulta juntos. Y cuando les hablo de cosas emocionales, no lo aceptan, incluso discuten dentro del consultorio. Claro. Pero cuando les doy, es la mía, o cuando les doy la remisión, por favor, consultar a psicología, no les gusta. Entonces, la verdad es como no hayan como complacerse, porque la verdad no les gusta que le toquen esa parte. Eso y la alimentación en dermatología, esas son las dos cosas que más les duelen. Es lo que te estaba diciendo, nosotros seguimos siendo la profesión tabú. Sí. Psicología y psiquiatría sigue siendo la profesión tabú, porque es que esta sociedad no quiere entender que esta, que es la loca de la casa, como le digo yo, influye muchísimo en todos los aspectos de la vida. De hecho, yo les digo, o sea, háganse una pregunta a ustedes mismos, y es, díganme, ¿cuándo callan la mente? ¿Cuándo callas tú la mente? Ni durmiendo, porque nunca, jamás, claro, jamás, porque entonces ahí entra mi subconsciente. Bueno, ese es otro tema que después nos va a... pero porque ese tema es muy largo. Un libro, pero obviamente el tema principal acá es que cuando callan ustedes la cabeza, o sea, jamás. Cuando aquietan la mente. Nunca, la mente está trabajando incluso cuando duerme. Entonces, nosotros seguimos siendo lamentablemente un tema muy tabú para la sociedad, y ni hablemos de psiquiatría. Cuando yo tengo pacientes acá y los remito por alguna razón a psiquiatría, así sea solamente por simple descarte, esto es caos. O sea, yo les digo, mira, no te estoy mandando porque estés loco, no, o sea, no, es porque quiero hacer un análisis más a fondo y cerciorarme que lo que estoy haciendo está bien hecho. Entonces, nosotros seguimos siendo ese tabú en la sociedad, lamentablemente. Bueno, vamos a tratar de que no sea así, porque realmente sí. Oye, esta pregunta creo que es para ti, pero creo que ya la contestamos, y es, a mi hijo se le cayó la mitad de la ceja, esto también es parte de la alopecia, sí. O es el inicio. Bueno, puede ser el inicio, puede ser parte, o puede ser lo único que vaya a pasar. ¿Por qué? Porque, como les contaba, puede estar el cuero cabelludo, cejas, pestañas, barba, y tienen que tener tratamiento. O sea, muy pocos casos se resuelve por sí sola. A veces tienen la historia de la amigo, y me ponían unas inyecciones en la ceja, o bueno, una cosa así, a mí me pasó. Bueno, siempre hay que tratar, y precisamente no por tratar por apagar el incendio, no, es por buscar las causas, que de pronto ese aviso del cuerpo es el que nos va a llevar a un problema mayor o a varios problemas mayores. ¿Listo? Entonces me parece importante que sepan pues que estamos aquí para ayudarlos. Acá vamos a dar una información general, o sea, no vamos a hablar ni de medicamentos para la alopecia ni para la ansiedad, no. Hay que tratar cada caso muy particular. Es un mundo, y cada cabeza, o sea, un universo. Entonces, cada caso es individual. Siempre en los live preguntan mucho sobre tips. Acá tenemos a Ana Méndez, que quiere saber que la saludemos. Hola Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Ana, gracias. A todas, a Rosita, a Ana Galvis, a Mabel Noria, a todas. A todos. Tenemos un par de preguntas, sí, y la primera es, ¿a quién suele afectar más este trastorno? ¿A hombres o a mujeres? La verdad no es como muy predominante por sexo, no, es más que todas las condiciones que ya hemos hablado, metabólicas, psicológicas, quirúrgicas y de otros órdenes, lo que predomina. Porque bueno, a nivel psicológico, o sea, si es a nivel psicológico, los hombres me presentan mucha más somatización, no en este caso, sino a nivel general. Los hombres me generan mucha más somatización porque la mujer está más, nosotras somos un mar de no necesita tanto estímulo para reclamar, y pues reclama mucho más fácil. Exacto. Aquí también nos preguntan, ¿este trastorno se puede prevenir? ¿El trastorno de la ansiedad o el trastorno de la alopecia? Bueno, hablemos de cada uno. La alopecia. La alopecia. Pero también podemos responder. Lo que pasa es que no hay algo que te diga, ay, pero digamos la alopecia, porque de pronto ni siquiera te va a dar. O sea, no es algo como que se pueda prevenir, no. No es o sea, a nivel psicológico hablando, si hablamos de un trastorno de ansiedad, claro que lo podemos prevenir. O sea, obviamente, como siempre les digo, la ansiedad es algo que nos va a acompañar toda la vida, durante todos los días. O sea, no todos los días, no es que todos los días lo vayas a sentir,
pero es algo que nos va a acompañar siempre porque la ansiedad es un mecanismo de supervivencia que tenemos nosotros. Entonces, hay situaciones particulares en la vida en las que nosotros vamos a presentar ansiedad y siempre la vamos a sentir. Aquí lo importante es cómo hacer para que esa ansiedad no me afecte mi cotidianidad, mi funcionamiento, que no se me vuelva un trastorno como tal. No sea demasiado. Exacto, que sea una cosa que yo pueda manejar. Entonces, si me preguntas si lo puedo evitar, la ansiedad como tal no, pero puedo manejar el hecho de que se vuelva un trastorno y puedo hacer cosas, o sea, podemos empezar a identificar situaciones, cosas particulares que sé que me generan ansiedad. Entonces, no sé, yo ya sé que, voy a ponerte un ejemplo, problemas con mi familia me generan ansiedad, entonces trato de buscar la manera de manejarlos, de evolucionar diferente, o sea, esos son como el tipo de cosas que se pueden hacer a nivel psicológico. En cuanto a la alopecia areata, no, porque la verdad tú no te vas a enterar hasta que no te pase. Tú no lo puedes evitar hasta que no, pues... pero obviamente controlando la ansiedad evitaría muchas cosas que no solo muchas cosas la controlas y la modulas. ¿Otra pregunta? Sí. Así es. Mi esposo tiene 45 años y está perdiendo su cabello. Él fuma. ¿Es posible que esto contribuya a la pérdida? Bueno, primero que todo, no sabemos qué tipo de alopecia tiene tu esposo. Tenemos que ver qué tipo de alopecia es. Hay muchos tipos de alopecia y el cigarrillo, por muchos mecanismos, empeora todos los procesos inflamatorios. Entonces, entendiendo que el cigarrillo empeora todos los procesos inflamatorios y los procesos celulares, promueve la oxidación, los radicales libres y muchas otras cosas, y ni siquiera estamos hablando de nicotina, sino de millones de cosas que tiene el cigarrillo, vamos a empeorar todos los trastornos de piel y todos los trastornos inflamatorios. Entonces, cualquier tipo de alopecia se empeora con el cigarrillo, pero no sabemos qué tipo de alopecia tiene tu esposo y no podemos decir exactamente qué otras cosas puedan cursar. También nos pregunta que cuando se ha perdido mucho el cabello en cierta zona, ¿es posible recuperarlo? Depende del tipo de alopecia. No, porque ella no sabe, no sabemos si ella está hablando de areata, o sea, de pronto vieron alopecia de ansiedad, pero no leyeron bien. En las redes sociales pasa mucho a veces eso. Incluso me escribieron varios pacientes hoy diciendo mi alopecia, y no todos tienen alopecia areata. O sea, se identifican de pronto con alopecia, pero alopecia areata, ella tiene su apellido y es bien específica. Entonces, dependiendo del tipo de alopecia, es el tipo de propuesta terapéutica. Eso es así y es individual. Siempre se puede hacer algo igual. No por el momento. No. Entonces, obviamente aquí lo que tenemos que hablar y que es muy importante y es la razón por la cual vinculamos las dos o por la cual estamos las dos en este momento, pues como hablando del tema, es porque obviamente es un tema que tiene muchísimo que ver con un tema de somatizar algo, o sea, de cómo mi cuerpo reacciona ante una situación, y es la forma por la cual se dan esos procesos inflamatorios. Yo siempre les digo, y es, o sea, aislémonos de que sea alopecia areata, hablando de cualquier otra cosa. ¿Por qué me da dolor de garganta? ¿Por qué se me baja, o sea, por qué mi sistema inmune se colapsa? ¿Por qué pasan muchas cosas? Muchas veces es porque no estoy desarrollando, no estoy transformando, o mejor dicho, no estoy procesando mis emociones o mis problemas de la manera correcta, y mi cuerpo busca la forma de una manera u otra de sacarlo. O sea, si no es ahora, va a salir igual después. Entonces tenemos cosas como... Por algún lado va a salir. Entonces tenemos cosas como que, por ejemplo, no sé, la situación se presentó hoy por alguna situación y en 3 meses es que me llega el paciente con tengo ansiedad, o al contrario. Entonces yo lo manejé por algo y a los 3 meses te llega a ti con la situación específica. Entonces no es que vaya a ser inmediato, no es que vaya a ser algo que se produzca en el momento, o sea, no es como que hoy estoy ansioso y mañana amanezco con alopecia, por ejemplo. No, hay otras reacciones más inmediatas del cuerpo como cefalea tensional, gastritis, o sea, ese tipo de cosas son más inmediatas, otras no tanto. Insomnio, taquicardia, que son los síntomas como principales, pero obviamente es un tema en el que sí hago un llamado de atención muy importante a las personas que están contigo, a todas las personas que tienen algún problema médico que de alguna forma no evoluciona de la manera correcta. Tenemos que irnos a la base, a la raíz, y saber por qué es que no está produciéndose la mejora adecuada, por qué no estoy obteniendo los resultados que tengo. Además, hay algo muy importante que tú lo decías al principio, y es empoderar al paciente. Si yo como paciente entiendo mi trastorno, y si yo como paciente entiendo qué me pasa y entiendo de dónde viene mi trastorno, para mí va a ser mucho más fácil manejar la situación. Y voy a valorar la mejoría, porque es que a veces yo pregunto mucho, pues de 1 a 10 cuánto has mejorado, y el paciente a veces te dice 20%, y tú como, o sea, eres otra persona, pongo el dermatoscopio, veo una evolución de un 80, cuando le muestro la foto quedan como...
Sí, o yo estaba así, yo estaba tan terrible, porque la verdad, una persona empoderada es más positiva. Totalmente. Una persona empoderada entiende mejor las recomendaciones. Exacto. La persona no empoderada se basa en el medicamento. Yo Es siempre que, digo que el 80% de los resultados del paciente son de él mismo. es que cuando yo entiendo qué pasa, cuando entiendo la situación en particular, para mí, o sea, yo lo que siempre decimos, el conocimiento es poder, o sea, punto. Si yo conozco la situación, si yo la entiendo y si sé qué es lo que me va a pasar, cuánto tiempo me puedo demorar, o sea, yo siempre que vienen unos pacientes a consulta, de hecho ahorita estaba hace un rato con uno y él me decía, mira, los 6 meses que me dijiste se cumplieron. Yo le dije, claro, yo no te voy a decir 3 meses ni 2 porque en 2 meses estás acá diciéndome, oye, no pasa nada. Son 2 meses. O sea, no pasa nada. Entonces, yo sí pienso que tiene mucho que ver con el tema de prevención y con el tema de ayudar y de como de controlar la situación como está sucediendo. Creo que tienes una pregunta acá. Bueno, tips para nutrir y cuidar nuestro cabello, no son en este live es de edad en alopecia areata y por eso trajimos a la psicóloga y la doctora, entonces no me la pongan a escuchar tips de cabello porque vamos a tener posts para eso, vamos a tener canal de YouTube y todo eso. Ella misma va a ver esos tips y todo, pero hoy estamos con ella y la aprovechamos para eso, para lo puntual que era ansiedad. ¿Listo? Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a todos, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por este tema tan interesante que a mí personalmente me toca. Entonces, gracias. Súper interesante, por eso. Gracias. Chao.